Hola, mi nombre es Constanza Cortés y hoy les voy a presentar un análisis de textos que nos ayudarán a comprender la conquista de Chile desde diferentes miradas. Los textos que revisaré son La evolución histórica de la población mapuche de Eduardo Telles, Pedro de Valdivia tres veces muerto de Miguel Donoso, Conquistadores, utopías y libros de caballería de Fernando Carmona y El otoño de la Edad Media de Johan Huizinga. El objetivo de esta cápsula es identificar la tesis central de cada autor, contrastarlas con diversas fuentes históricas y reflexionar sobre cómo se relacionan entre sí. Al finalizar, compartiré una conclusión personal sobre el rol docente frente a la enseñanza de la historia y la memoria. Comenzaremos con Eduardo Telles en la evolución histórica de la población mapuche. Telles nos entrega un análisis demográfico de la población mapuche entre los años 1536 y 1810. Su tesis central es que la población mapuche era mucho más numerosa de lo que se pensaba, alrededor de por lo menos 1 millón de habitantes en el momento de la conquista. Sin embargo, esta cifra se redujo drásticamente a causa de las guerras y las epidemias, además del sistema colonial y especialmente de la encomienda. Telles nos recuerda la importancia de mirar con espíritu crítico las crónicas y los censos coloniales, ya que muchas veces subestiman la cantidad real de indígenas. Una fuente histórica que complementa este análisis son las matrículas de poblaciones y los registros de encomiendas que nos permiten dimensionar el impacto del contacto europeo y las comunidades mapuche. También tenemos a Miguel Donoso en Pedro de Valdivia tres veces muerto, que como dice el título del texto se centra en la muerte de Pedro de Valdivia durante la batalla de Tucapel. Su tesis es que este hecho histórico se convirtió en una leyenda. Versiones que conocemos escritas por cronistas españoles están encargadas de exageración y elementos míticos, como la idea de que los huesos de Valdivia se hicieron flautas, o que con su piel se hicieron tambores, o que por ejemplo su cráneo fue usado como una copa. El gran problema es que la voz mapuche, que en ese momento fue oral, no quedó registrada de forma escrita, por lo cual lo que conocemos hoy es solo la versión española. Una fuente que puede respaldar esta es la crónica de Alonso Góngora Marmolejo, que entrega un relato basado en testigos indirectos. También tenemos a Fernando Carmona en Conquistadores, utopías y libros de caballería, donde nos muestra cómo los conquistadores no actuaban de manera improvisada, sino inspirados en los ideales caballerescos que circulaban en los libros de caballería medievales. Para ello, la conquista era una empresa heroica que combinaba evangelización, servicios a la corona y búsqueda de riquezas, además de prestigio personal. Esto explica por qué la conquista fue narrada como una gesta, así como una novela de aventuras, y cómo los propios conquistadores se vieron a sí mismos como caballeros medievales. Un buen ejemplo de fuente complementaria es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernaldí del Castillo, donde se aprecia cómo la caballería épica o la épica caballeresca se mezcla con el relato histórico. Y por último tenemos a Johan Huizinga en El otoño de la Edad Media, donde nos entrega una mirada sobre un contexto cultural en que vivían estos conquistadores. Su tesis es que, aunque se trataba de una época de crisis y decadencia, aún predominaba una mentalidad medieval cargada de simbolismo, rituales y dramatismo. Esto nos ayuda a comprender que los conquistadores no solo buscaban tierra de riqueza, sino que vivían y actuaban bajo una visión medieval de la guerra, de la religión y de la gloria, lo que explica la teatralización de la violencia y la muerte. Si ponemos en diálogo estos 4 textos, aparecen varias conexiones interesantes. O por lo menos yo nombré 5, o quiero nombrar 5 en esta cápsula, que son las que yo por lo menos logré notar en la intertextualidad de estos distintos textos leídos. El primero lo nombré Historia objetiva versus relato mítico. Eduardo Telles busca reconstruir con datos demográficos la magnitud del pueblo mapuche antes y durante la conquista. Su análisis es cuantitativo y crítico con las crónicas españolas.
En cambio, Miguel Donoso muestra cómo la muerte de Valdivia se transformó en un mito a través de relatos cargados de dramatismo. Aquí podemos ver o vemos cómo la historia puede oscilar entre la búsqueda de datos objetivos y la creación de relatos legendarios. La segunda es el problema de la voz indígena, que es bastante notorio en todos los textos, ya que en todos estos aparece y se ve la ausencia y la distorsión de la perspectiva mapuche. Si bien Telles nos recuerda que las cifras demográficas provienen de fuentes coloniales incompletas, Donoso subraya que las versiones de la muerte de Valdivia no son solo españolas, porque la voz indígena quedó en la oralidad. Incluso en Carmona los conquistadores construyen sus gestas inspirados en modelo europeo, sin espacio para la mirada de los pueblos originarios. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la historia oficial ha silenciado a los vencidos. La influencia de la mentalidad medieval es otra intertextualidad que encontré, que tanto Fernando Carmona como Johan Huizinga coinciden en que los conquistadores actuaban bajo un imaginario heredado de la Edad Media. Carmona demuestra la influencia directa de los libros de caballería que alimentaron una versión heroica y casi novelesca de la conquista. Huizinga, por su parte, explica que esta época estaba marcada por rituales, dramatización de la muerte y la religión intensa. Juntos se muestran que el modo de pensar de los conquistadores no era moderno, sino que era profundamente medieval. También tenemos la conquista como gesta y como catástrofe, ya que mientras Carmona resalta la épica de los conquistadores, Telles revela que el costo humano para el pueblo mapuche fue bastante grande. Es decir, los mismos hechos pueden interpretarse desde dos miradas opuestas, como hazaña heroica desde el punto de la vista europea y como tragedia demográfica y cultural desde la perspectiva indígena. Donoso articula estas dos visiones mostrando cómo la violencia real se transforma en una leyenda. Y la última es la historia, memoria y enseñanza. En conjunto, los textos nos enseñan que la historia no es una verdad única, es un campo de disputa entre datos, interpretaciones y memorias. Telles aporta el dato crítico, Donoso la conciencia del mito, Carmona la influencia cultural de Europa y Huizinga el marco mental medieval. Al relacionarlos podemos comprender que la conquista fue tanto un hecho histórico, concreto, como un relato cultural construido con imaginarios, silencios y simbolismos. En conclusión, la conquista de Chile no puede entenderse solo como un proceso militar, sino que fue también un fenómeno demográfico, cultural y simbólico. Por un lado, sabemos que la población mapuche sufrió un impacto devastador. Por otro, vemos cómo los relatos de la conquista se construyeron en clave heroica, cargados de mitos y de visiones medievales, dejando fuera la voz del pueblo originario. Como futura docente, creo que mi rol es enseñar la historia desde una mirada crítica, que no se quede solo en la versión oficial, sino que se abra el espacio para las voces silenciadas. La enseñanza de la historia debe ser un camino para reflexionar sobre la memoria, sobre el patrimonio y la diversidad de las experiencias humanas, ayudando a nuestros estudiantes a desarrollar la conciencia histórica.